esto es patrimonio mundial para empezar. Lo que lo hace rico es su diversidad y el hecho de que tenga tantas capas. Tanto Panamá Viejo como el casco antiguo son importantes en esta historia de Panamá como tierra de paso y como sitio de las comunicaciones internacionales. Tantas influencias, tantos pueblos que han venido aquí en épocas distintas, todos han contribuido a hacer como un conjunto único, que eso es parte del valor del lugar. Esta zona que fue transformada en la Plaza de Francia está el Arco Chato. La iglesia de la Merced, la catedral, esos fueron declarados monumentos en fechas bien tempranas. Pero lo importante es que en el año 76 se introdujo el concepto de conjunto en la legislación panameña. Eso se llama aquí conjunto monumental histórico. También está el concepto del entorno, que ahora además del mismo sitio se piensa que es importante conservar lo que está alrededor. Cuando Panamá solicitó que el casco antiguo fuera patrimonio de la humanidad, uno de los elementos importantes que se pusieron por escrito en la solicitud era esa, que tenía toda esta diversidad dentro de cierta unidad, porque también es como hay una unidad, a pesar de que son tantos estilos y tantas épocas, ellos mantienen una misma escala y como que cada edificio armoniza con el que está al lado. Puede ser de fines del siglo XIX, ya finales del XVII o principios del siglo XVIII y es de influencia peruana. Pero los demás altares, los demás retablos que uno ve en la iglesia, que están sobre todo en los costados, son muy posteriores, son de fines del siglo XIX o principios del XX. Esta iglesia estuvo también, que yo sepa, clausurada por algún tiempo porque los curas que la administraban, que son los agustinos, se fueron de Panamá poco después de la independencia de Panamá de España. La iglesia entonces fue clausurada y ya por una historia de los padres agustinos en Panamá que yo leí, sé que la iglesia que vemos hoy fue rehecha en el interior por allá por la época de la separación de Panamá de Colombia. Entonces una cosa que llama la atención es, si uno ve el interior, son estas columnas revestidas y esa bóveda. Todo eso es moderno. Nada de eso corresponde a la arquitectura original. La arquitectura original era bien sencilla, con pies derechos de madera. Hay iglesias, de las cuales la más importante sin duda es la catedral, aunque esa no es la más antigua es la Merced. Hay iglesias que han sido muy modificadas a lo largo de su historia. Un ejemplo de esta situación sería San Francisco, que fue cambiada totalmente de apariencia hace aproximadamente 100 años. Y ahora, si uno la ve con su torre y su arquitectura neorrenacentista mezclada con románico y gótico, eso no tiene nada que ver con la arquitectura colonial. Entre los edificios civiles, el que hoy es el Ministerio de Gobierno y Justicia, que originalmente le decían sencillamente Palacio de Gobierno, y era el lugar donde estaban todas las oficinas del gobierno central. Cosa que era posible porque el Estado tenía un aparato burocrático tan pequeño que todo el mundo que trabajaba para el gobierno de Panamá cabía en ese edificio. Incluso el presidente tenía ahí su oficina. A nivel de cultura, de representaciones culturales, yo diría que el Teatro Nacional es el más importante, que fue construido en la misma época. Fuera de eso tendríamos el Palacio Municipal y el edificio donde actualmente está el Instituto Nacional de Cultura, que inicialmente iba a ser un palacio de justicia. Bueno, cuando Panamá se separó de Colombia no había prácticamente arquitectos aquí. Lo que hizo el Estado fue contratar a un arquitecto italiano que se llamaba Gennaro Ruggeri. Él llegó a Panamá aparentemente en 1904 y a él se le contrató para diseñar el Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Esos fueron sus primeros proyectos. Después él hizo también el Instituto Nacional y ya al final de su carrera en Panamá empezó el edificio que ocupa el INAC. Pero ahí hubo un problema político, allá él lo sacaron y el edificio entonces lo terminó otra persona. Pero en efecto los edificios simbólicos de Panamá, al separarse el país de Colombia, los diseña una persona italiana que
porque esa era la norma en América Latina en ese entonces. Siempre se buscaba italianos o franceses para hacer los grandes proyectos de Estado.